Muy buenos días a todos. Ahora sí, muy buenos días a todos. En nombre de este Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, extenderle nuestro agradecimiento por estar nuevamente el día de hoy conectados con nosotros, acompañándonos en lo que será estos 2 días consecutivos que tendremos de esta conferencia virtual. Como ustedes estuvieron viendo en los promocionales de la actividad, el día de hoy y mañana estaremos haciendo una serie de 2 conferencias virtuales sobre el diagnóstico y gestión de activos de potencia en la era de la transformación digital. Serán 2 días consecutivos. Deben de tener pendiente que no obligatoriamente una sesión les va a hacer entrar a la otra. Digo que los que se inscribieron en la sesión de hoy y no se inscribieron al día de mañana deben volver al promocional, seleccionar la sección 2 e inscribirse. Entonces, pendientes con ese detalle, porque muchos se inscribieron a esta sesión, están interesados en escuchar la segunda, pero no se inscribieron. Así que pendientes con eso para que no se pierdan estas 2 charlas que tenemos hoy y mañana. Como también pudieron ver en pantalla y en el promocional, pues estas charlas están a cargo del equipo de Hitachi ABB Power Grids. Tenemos invitados a los expertos Juan Tirado y Edgar de Olazabal. El día de hoy, la charla de hoy estará a cargo de Juan Tirado y básicamente la charla de hoy lo que quiere es brindar y mostrar a los participantes los conceptos y herramientas digitales para lograr la capacidad de poder definir su estrategia de gestión de activos en la era de la transformación digital. Como pueden ver en pantalla, hoy tendremos a Juan Tirado, ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Él es especialista en transformación digital por el MIT, Massachusetts, US, y en gestión de proyectos por la Universidad San Diego de Loyola, Lima, Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en soluciones digitales para la gestión de activos en Latinoamérica. Actualmente se desempeña como Senior Accountant Manager para Latinoamérica en la unidad de negocios de soluciones empresariales de la empresa Hitachi ABB. Sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a nuestro experto del día de hoy, Juan Tirado, pues para que comparta con ustedes este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Juan, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirme entrar en su espacio en Secacier. Muchísimas gracias, Juan. Estoy compartiendo el permiso para que puedas compartir con nosotros la presentación. Perfecto. Mientras tanto, agradecerle a los participantes que nos van confirmando a través del chat que nos escuchan, que nos están viendo. Gracias por la confirmación. Ahí está cargada la presentación, Juan, y le estamos viendo. Excelente, excelente. Muchas gracias, Larisa, y muchas gracias con todos también. Gracias por la introducción. El día de hoy hemos preparado la primera sesión de este webinar que va a tener 2 sesiones, como bien explicaba Larisa. Una el día de hoy, donde voy a explicar en un momento de qué se trata de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya había un pequeño adelanto en realidad en el anuncio. Y hemos preparado este webinar con un objetivo en particular, ¿no? Que es poder brindar a la audiencia, el día de hoy a ustedes como participantes,
en los conceptos de transformación digital que están enfocados a atender la disciplina de gestión de activos, ¿no? En la agenda del día de hoy vamos a empezar justamente por este webinar, nos encontramos ahí ahora mismo. Luego vamos a hablar en ese sentido de la introducción y conceptos de transformación digital, así también de gestión de activos, introducción y las soluciones que se encuentran disponibles para la industria en términos de gestión de activos. Y finalmente vamos a hablar acerca de cómo estos conceptos se unifican para poder lograr la empresa digital en la era de la transformación digital, ¿no? Sobre todo enfocado en el sector eléctrico, en el sector de las utilities. Al final vamos a tener un espacio para poder hacer las preguntas y respuestas y el cierre del día 1 del webinar. Entonces, como les decía, el objetivo del webinar de estos 2 días es brindar y mostrarles a ustedes las herramientas digitales para que ustedes puedan hacer uso de las mismas y poder definir su estrategia o que esto apoye su estrategia en general de gestión de activos asociados a esta era de transformación. Como les decía también, vamos a tener 2 sesiones, una que inicia el día de hoy ahora, que es con introducción y conceptos de Industria 4.0 y gestión de activos, y la sesión del día de mañana nos vamos a enfocar en casos de aplicación, justamente en el uso de estos conceptos y también enfocados en la parte de hacer una gestión digital de activos en activos de potencia. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de transformación digital, ¿no? Un tema que se viene hablando mucho, ¿no? Hay muchísimo interés globalmente acerca de qué es transformación digital, un tema que no se para de hablar desde el 2014-2015 y es una tendencia haciendo uso de Google Trends, donde efectivamente se registran las búsquedas o el tema de transformación digital. Y como vemos, día a día crece el interés o las búsquedas de este tópico. Y no solamente debido a COVID, ¿no? Si pueden ver ahí, el crecimiento viene siendo similar, en interés, viene siendo similar a los años previos sin COVID, ¿no? Pero vamos a entender un poquito más qué es transformación digital. Y para eso he asociado algunos conceptos, digamos, que tienen algunos referentes en la industria, sobre todo en la industria de software como es Deloitte, o en la industria de tecnología en general, donde nos dice que la transformación digital es el uso de la tecnología para mejorar de manera radical el rendimiento o el alcance de una organización, ¿no? Gartner, por su lado, nos da un concepto un poco más amplio y nos dice que se puede referir a lo que sea que venga de la modernización del lado de IT, ¿no? Y esto básicamente se asocia a cómo muchas organizaciones o áreas o empresas o entidades estatales han adoptado el término, ¿no? No exactamente es cómo nació, pero muchas veces se ha denominado digital. A veces, por ejemplo, eliminar el uso del papel físico, entre otras cosas, ¿no? Entonces Gartner da un concepto un poco más ampliado. Em, Wikipedia, por su parte, dice algo parecido a estos dos conceptos en general, que es el uso de nueva o tecnología digital que cambia frecuentemente para resolver problemas. ¿Sí? Y finalmente he recurrido, digamos, a que es el MIT Sloan, ¿no? Una, que es la revista de gestión del MIT, ¿sí? Donde hicieron algunos estudios ahí con Deloitte y en una publicación del 2018 justamente dicen que transformación digital no es un término apropiado para describir exactamente lo que todos estamos viviendo, ¿no? El autor de este artículo, el link se lo dejo ahí, hace mención a que más que una transformación digital está esto más asociado a la adaptación. Y es un concepto ya que en base a experiencia como equipo
en Latinoamérica hemos encontrado también bastante cierto, sobre todo en la industria, ¿no? Que es como compañías nos adaptamos a a la tecnología para resolver problemas y modificar de una manera continua nuestros procesos de negocio o nuestro modelo de negocio enteramente, ¿no? Y esto está, digamos, asociado también al estudio de compañías que hoy por hoy lideran o son los referentes de alguna forma de transformación digital y que son ejemplos muy tangibles y que son conocidos globalmente, como el tema de Uber, por ejemplo, o el tema de Netflix, ¿no? Donde básicamente ellos usaron uso de tecnología, sí, pero no, digamos, la tecnología o el desarrollo de esta tecnología no dependía de ellos como compañía, ¿no? Uber, por ejemplo, por el lado de celulares, no hizo nada para que aparezca un celular, para que uno pueda pedir un taxi, ¿no? Este, la inteligencia artificial o la Big Data que usa Uber tampoco la inventó Uber, o sea, la recogió de lo que ya existía en la industria. Y lo que sí había era la necesidad de resolver un servicio donde sea práctico y donde sea visual y muy amigable el tema de pedir un taxi, además de ser también muy competitivo en costos en la mayoría de países, ¿sí? Entonces, es por eso que no estaba demasiado asociado a lo que es exactamente tecnología, según este artículo, pero en general vemos que los ejemplos de lo que llamamos transformación digital efectivamente nos ayudan a transformar de nuevo modelos de negocio o procesos de negocio haciendo uso de tecnología que nos abarca en un contexto determinado, ¿no? Como es en el caso de hoy, existen todos estos términos de tecnologías que existen o existen todas estas tecnologías para hablar un poco más. Em, pero son tecnologías que al día de hoy existen y están vigentes. No todas son nuevas, ¿no? Em, el tema de cloud no es de este año ni de los últimos 5 años, tiene más de 15 años, por ejemplo. El tema de inteligencia artificial basado en redes neuronales tiene décadas también, al menos 2 o 3 décadas, eh, pero que al día de hoy convergen y se soportan unas entre otras en una manera en que no lo hacían antes, lo cual habilita una serie de posibilidades para que la industria en general pueda resolver múltiples problemas, ¿no? No solo la industria, sino la sociedad, porque estas son tecnologías transversales a la cual no podemos escapar, ¿no? Así como no se, como sucedió en las revoluciones industriales anteriores, esta es tecnología que hoy por hoy forma parte de nuestro contexto y más aún en una situación de pandemia estamos en general más en uso de las mismas, ¿no? Tanto desde que hacemos un pago vía electrónica, desde que usamos un celular con aplicaciones que ya están en la nube, lo cual es por lo general totalmente transparente para el usuario, ¿sí? Desde que usamos Netflix para ver las series en esta etapa de cuarentena. Usamos navegadores, actualizamos los antivirus, no solamente de la laptop, sino también de los dispositivos móviles. Estamos conectando nuestros dispositivos, digamos, desde el celular, desde la consola de videojuegos o desde quizás nuestros electrodomésticos que ya pueden estar conectados al Internet de las Cosas, nuestras impresoras. En general, es algo que rodea mucho a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que muchos no conocen es que el tema de Internet de las Cosas tiene también como componente el Internet de los humanos, ¿no? Es parte del concepto de Internet de las Cosas y en términos de datos genera alrededor del 50% de los datos en el mundo de Internet de las Cosas, ¿no? Entonces nosotros como humanos, a través de nuestros dispositivos móviles, desde los wearables o los relojes inteligentes, estamos generando un gran volumen de datos de manera exponencial
y que componen más o menos el 50% del total de Internet de las cosas, ¿no? Dentro de esto está asociado también el Internet industrial de las cosas, de que vamos a hablar un poquito más el día de hoy y mañana sobre todo, de todas estas tecnologías cloud, ¿no? Coloquialmente llamado cloud, no es exactamente un concepto tecnológico que defina lo que es cloud. Básicamente es una palabra adoptada por la industria, por los proveedores sobre todo, para definir lo que son los servicios que dan los diferentes proveedores en sus nubes, para la redundancia, en sus data centers, para brindar servicios, ¿no? Servicios web en general, que nosotros como usuarios podamos utilizar. ¿Sí? Entonces, para traer un poquito al contexto del tema de inteligencia artificial y cómo esto está cambiando de manera acelerada y no estamos ni siquiera cerca del final de que estas tecnologías como tal lleguen al pico máximo de lo que nos pueden ofrecer, ¿sí? Apenas es un inicio, ¿sí? Eh, por ejemplo, en este contexto eh, que tenemos de pandemia, Amazon, que usa intensamente el tema de inteligencia artificial, de deep learning en general, para el tema de brindarnos recomendaciones de búsquedas en catálogos. Todo esto ocurre muy transparente de manera muy natural, ¿no? Yo tuve un caso hace 2 años más o menos, en el que tenía una suscripción de Amazon para libros audibles, ¿sí? Y al momento que yo cancelo la suscripción, ¿no? Porque ya, digamos, no la quería pagar, no quería dar uso, me aparece un asistente que empieza a negociar conmigo, ¿no? ¿Y por qué te estás yendo? Y me empieza a dar alternativas. Y si es costo, y si te ofrezco pagar la mitad. Entonces me asusté y me sentí un poco amenazado también porque eh, yo hago la parte comercial del lado de mi empresa, entonces dije, wow, esto está pasando ahora, en 10 años esto va a estar muchísimo más avanzado, ¿no? Se pueden establecer discusiones hombre-máquina que va a ser cada vez más difícil distinguir si detrás eh, tenemos a una inteligencia artificial o a una persona, ¿no? Entonces, eh, en este caso, en este ejemplo, lo que hemos visto es que los algoritmos de inteligencia artificial de Amazon se han visto también afectados, ¿no? Cómo ha cambiado el perfil de búsqueda de los usuarios, ¿no? Que antes buscaban N cosas, pero de pronto empezaron masivamente a buscar artículos de cuidado personal, ¿no? Principalmente el tema de las máscaras, los desinfectantes, lo que nos está ayudando hoy día a luchar con esta pandemia. Entonces, ha tenido que haber intervención humana para modificar estos algoritmos de inteligencia artificial, pero sin duda, en un tiempo más ya no será necesaria la intervención exactamente de humanos para modificar esta inteligencia artificial, ¿no? En este mismo tópico de inteligencia artificial, eh, pues se están dando avances muy grandes, todos estos apoyados por los gigantes tecnológicos como eh, Google, como Facebook, ¿sí? Entonces, quería saber si me escuchan bien todos, Larisa, solo para confirmar. En algunos momentos te escuchamos muy bajito. Ok, ahí Ahora está un mismo, poquito mejor. exacto, ahora mismo te escuchamos mucho mejor. Ok, excelente, muchas gracias. En el tema de blockchain, que también es una tecnología disruptiva y que viene creciendo en adopción de manera exponencial, em, el blockchain nos está permitiendo generar redes de datos distribuidas, ¿no? Que nos permiten hacer un trace, digamos, de cierta data o cierta información de manera muy segura, ¿no? Que nos garantice, digamos, la confiabilidad de las transacciones que se operen en esta base de datos. Por ejemplo, tenemos aquí en esta slide
el ejemplo de una utility en Australia que generó una solución para que um, usuarios de una microred puedan intercambiar energía haciendo trading de energía, pero no usando dinero de promedio para vender y comprar energía, sino usando blockchain, básicamente. ¿Sí? Lo cual es un piloto, pero que se piensa expandir muchísimo más, ¿no? Ya que cada vez va a ser más posible hacer generación en microredes. Se va a necesitar de algo como esto para que se puedan hacer transacciones desde el generador hacia el distribuidor, porque vamos a tener cada vez más múltiples generadores, ¿no? Pequeños quizás, pero que van a tener la capacidad de poder hacer la comercialización de su energía. Y si nos vamos al tema un poco político, también el blockchain se presenta como una solución para resolver varios de los desafíos, ¿no? Sobre todo en aquellos países donde somos un poco, digamos, críticos en el tema de qué tan transparentes son las elecciones, ¿no? Entonces, blockchain como tal puede permitir, y de hecho se han hecho pruebas ya con bastante éxito, que es un ejemplo en Sierra Leona, pero poco a poco no tengo dudas de que esto va a significar un gran avance en la transparencia de nuestros procesos electorales, porque vamos a tener estos datos de nuevo en una red de datos distribuida, segura, encriptada, altamente encriptada, que pues nos va a dar la tranquilidad de que ciertos procesos van a ser bastante transparentes, ¿no? Y yéndonos ya un poco más en materia, quisiera hablar de los datos, ¿no? Y este tema está asociado también al Internet de las cosas y cómo se están generando los datos. Hoy por hoy, obtener los datos en general de algún activo ya no es un problema. Ya en las últimas décadas hemos avanzado muchísimo en sensórica. Los sensores se han hecho cada vez más baratos en todas las industrias, ¿no? Comparado a 10 años y mucho más comparado a hace 20 años. Y existen sensores de todo tipo, ¿no? Y también de todo valor. Algunos más precisos que otros, obviamente. En Itachi AV nos dedicamos también a desarrollar la parte sensórica de los activos de potencia con muchísima precisión y muchísima confianza, ¿no? Porque un sensor una vez que está puesto, no es que tengamos que ir a reemplazarlo todos los años, ¿no? Normalmente, quizás muchos conocemos ejemplos de sensores que están ahí ya por varios años, ¿no? La idea más bien es aprovechar toda esta data y convertirla en un activo em, que nos aporte valor a nuestra compañía como tal, ¿no? Entonces, ejemplos tenemos varios en los carros de la Fórmula I, por ejemplo, que es el símil de la Fórmula 1, pero con vehículos 100% eléctricos. Tenemos una cantidad de sensores que envían en tiempo real data de más de 150 parámetros, ¿no? Donde lo cual el equipo técnico puede ver de manera anticipada cómo se encuentra el vehículo antes de llegar al pit, ¿no? Y poder hacer el cambio de neumáticos o de algún sistema y alguna corrección rápida, ¿no? En los aviones, la parte de sensórica a nivel electrónico también existe hace más de 50 años y es una industria donde se ha desarrollado también muchísimo la parte sensórica y la parte del mantenimiento también. Muchos conceptos de la ingeniería de mantenimiento se desarrollaron y se siguen se desarrollando desde la industria aeronáutica y han sido trasladados también a la industria, por ejemplo, de utilities, a la industria minera en general. ¿Sí? Como les comentaba, también los seres humanos tenemos más de 10 trillones de células que generan diversos parámetros, ¿no? De los cuales por ahora estamos solamente basados en temperatura, ¿no? Hoy por hoy muy importante por el tema de COVID, el tema de la oxigenación, ¿sí? La medición de la saturación del oxígeno en la sangre, em, presión arterial, pulso, ¿no? Cosas que podemos tener medidos constantemente a través de un reloj
de Apple, o N fabricantes que hay, ¿no? En- de hecho, son recién pocos parámetros, pero sin duda hay un crecimiento muy alto y hace poco Elon Musk anunció, ¿no? O hizo la presentación del producto para hacer un implante a nivel cerebro, digamos, para poder leer de manera anticipada las intenciones de movimiento que tienen las personas, entre otras cosas, ¿no? Y no solamente el sensor que va a ser capaz de ejecutar esto, sino también la silla, que en realidad es un robot que te va a poder hacer la operación para insertarte ese chip, ¿no? Y esto lo presentó porque ya tiene las autorizaciones para seguir con el proyecto. Entonces, estamos apenas viendo la punta del iceberg en términos de tecnología exponencial. Y definitivamente esto va a ser algo a lo que efectivamente nos va a tocar adaptarnos, ¿no? Por eso de nuevo traigo a colación el artículo del MIT, donde efectivamente se trata de adaptarnos, ¿no? A la tecnología que va existiendo. Lo que sí es cierto es que también la brecha comienza a hacerse más largo, esa brecha que mide entre cómo estamos usando la tecnología hoy en día a cómo la podríamos utilizar con la tecnología que está disponible, ¿no? Em, la tecnología suele ir mucho más rápido de lo que realmente las compañías lo adoptan, ¿no? Y esta carrera, cada vez se hace más larga la distancia entre estos dos frentes, pero efectivamente estamos nosotros como personas que necesitamos tomar acción sobre eso, ¿no? Y este ambiente el día de hoy, el día de mañana, es muy apropiado para que nos enteremos y hemos una visión más profunda de lo que es las tecnologías y cómo las podemos adoptar para mejorar o transformar nuestros negocios. No es un tema de ciberseguridad, pero vale mencionar que efectivamente, todos los sensores, todo el mundo de Internet de las cosas son también a la vez desafíos para la ciberseguridad porque significan puertas de acceso para hackers hacia nuestras redes, ¿no? Y que puedan vulnerar nuestros datos, ¿no? Información crítica para nuestro negocio o que incluso puedan ejecutar ciberataques para nuestra red de energía, por ejemplo, ¿no? Ha habido ya múltiples intentos, algunos con mucho éxito, otros intentos fallidos, ¿no? Entonces no estamos exentos de eso. Y mientras más desfasados también nos quedemos en tecnología, más expuestos estamos al riesgo de un ciberataque, ¿no? Em, Parece mentira, pero muchos de los ciberataques a la industria han sido a través de sistemas de control, PLC, hardware, que ya estaba fuera de soporte, ¿no? Que ya tenía 10 años, ¿no? Que antes no era demasiado tener un sistema de control por 10 años. Hoy por hoy, tener un sistema de control que ya tiene 10 años sin actualizarse, sea hardware o sea software, implica un alto riesgo para nuestras redes eléctricas, ¿no? Entonces, es un punto que no debemos perder de vista, no solo hoy porque estamos en el contexto de transformación digital, sino siempre. Pero el riesgo se incrementa de manera exponencial conforme la tecnología también crece de manera exponencial. Entonces es un punto en el que vamos a tener que estar siempre atentos, ¿no? En una iniciativa de adoptar nuevas tecnologías. Habíamos hablado de cómo es sencillo ahora obtener los datos de diferentes fuentes, ¿no? Y la idea de obtener estos datos no es solamente obtenerlos y listo, ¿no? Tenerlos en un reporte, en un PDF, en una hoja Excel, ¿no? Digamos, la industria está llena de sensores que, por ejemplo, no se conectan a nada el día de hoy o se conectan a un PLC, digamos, donde de ahí no es posible hacer mayor analítica, ¿no? Y más aún, a muchísima información que queda en el papel todavía, eh, que viene, digamos, de las empresas que hacen servicios de inspecciones, servicios de laboratorio, servicios de pruebas en campo, que siguen haciendo el mismo método tradicional de hace 20 o 30 años, ¿no? Y que nos aportan datos, sí,
pero en un reporte que queda en el mejor de los casos en un PDF o, en la carpeta específica de una persona, ¿no? Entonces, en esta era de transformación digital, lo que se quiere lograr es el uso y convertir, como les decía, estos datos en un activo importante para nuestras compañías, ¿no? Y que estos datos puedan viajar, como es posible hoy a través del 4G y del 5G que se viene adoptando, viajar a unas velocidades muy veloces para que plataformas inteligentes que radican en la, abro comillas, nube, podamos, puedan procesarla, puedan hacer uso de todo el poder computacional que tienen para aplicar algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, que por ejemplo en el caso de Netflix nos permite ahora acceder a contenido no en función a las calificaciones que damos como era antiguamente hace 5 años, por decirlo así, con un poco de ironía, sino de hacer recomendaciones en función a lo que realmente te podría interesar a ti por tu orientación sexual, por tu edad, por tu lugar de residencia, por lo que buscan tus amigos, ¿no? Y ofrecerte en un valor de compatibilidad, ¿no? El contenido, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a elegir una película nueva el día de hoy en Netflix para ver más tarde, la recomendación de Netflix va a ser a través de este índice de compatibilidad, ¿correcto? Uber, por su parte, nosotros vemos en el celular, digamos, ponemos de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y buscamos un taxi. Lo que está ocurriendo en el backend es una serie de algoritmos que de manera muy rápida y en tiempo real asignan al mejor conductor, ¿no? Y que va a poder llevarnos de un punto a otro. Por el lado del conductor, efectivamente, día a día los conductores pueden obtener el mapa donde ellos van a, o la región de la ciudad donde ellos están ubicados, donde ellos van a tener más chances de obtener una carrera, ¿sí? Efectivamente, todos estos algoritmos de nuevo están bastante desafiados por la coyuntura actual, donde los comportamientos de la sociedad han variado muchísimo, pero estos algoritmos rápidamente se están reajustando para poder incluso seguir brindando un servicio de muy alta calidad, de muy alta precisión en este contexto. Y hablando de la industria, ya propiamente, creo que el día de hoy, incluso teniendo en cuenta de lo que venimos hablando hasta aquí, muchos nos podríamos sentir identificados con este escenario, ¿no? Sobre todo si tenemos la responsabilidad de determinada área en nuestras compañías, ¿no? Cómo mejorar el rendimiento de mis activos, de mi planta, de mi operación en general, de los recursos, cómo mejorar los costos, ¿no? Es algo que hoy en día es un tópico de todas las semanas. ¿Cómo mejoramos los costos? ¿No? En este ambiente en el que globalmente hay un desafío, hay un cambio de comportamientos. No todo es malo en general, hay sectores que están muy bien, hay sectores que definitivamente están muy mal, definitivamente que han caído bastante. Proyectos que se tienen que reagendar o reestudiar, no solamente para extenderlos en duración, sino también para hacerlos mucho más rápidos, ¿no? Porque, por ejemplo, todo o gran parte de la industria pasó de tener trabajadores en una oficina, en un escritorio, y ahora tuvieron que, digamos, tener al personal haciendo home office, ¿no? Pero home office no solamente y llevarte tu laptop a tu casa y conectarte al internet, ¿no? Sino que tiene muchos otros desafíos más. Dentro de eso, el tema de ciberseguridad. Ahora las personas ya no van a estar conectadas a través de la red de la empresa, digamos, las empresas podían tener un mayor control sobre eso, sino que van a tener que lidiar con que estas personas van a conectarse a través de redes domésticas, ¿no? Redes que son altamente vulnerables, ¿no? Y fácilmente hackeables, digamos, si es que en casa no estamos teniendo un comportamiento de ciberseguridad también apropiado. Eh, Luego también tenemos este desafío fuerte de tecnología que está cambiando de nuevo de manera exponencial.
y ya no podemos seguir pensando como pensábamos hace 5 años o 10, en el que podíamos hacer upgrades de nuestra tecnología cada 3 a 5 años, ¿no? Podíamos cambiar el sistema de control, eh, o las tarjetas, o el sistema de, de adquisición de datos, sino que tenemos que buscar una manera en el que ya no hagamos migraciones monolíticas, ¿no? Que cada 3 o 5 años nos metimos en proyectos muy complejos, de muy alto costo y muy larga duración, sino tenemos que empezar a pensar de manera un poco distinta de cómo vamos haciendo cambios o migraciones de manera constante, ¿sí? Em, si ustedes se fijan en estos ejemplos que he dado de las aplicaciones que usamos en el celular, eh, Netflix, por ejemplo, está cambiando cada día cosas diferentes, em, que para el usuario es transparente, pero por detrás son cambios tecnológicos muchas veces mayores, em, que están sucediendo, pero ellos no dejan de brindar la disponibilidad de su servicio a sus usuarios, ¿no? Ya no están amarrados digamos, en estructuras monolíticas de tecnología, sino en estructuras más distribuidas y más fácil de adoptar, ¿sí? Y bueno, otro desafío muy, muy, muy fuerte, más allá de que las personas se están retirando, o el personal se está reduciendo en las compañías, es que la disponibilidad de este personal también está bastante complicada el día de hoy, ¿no? Tú puedes contar con un personal el día de hoy, pero empieza a tener algunos síntomas por este tema de la pandemia y automáticamente tiene que aislarse, entonces es un recurso menos. Y tú no sabes en qué momento esto va a ocurrir, así que, digamos, todo esto está amarrado en la coyuntura de hoy y vamos a ver también como objetivo de este webinar cómo podemos dar respuesta a estos desafíos con los conceptos de tecnologías en el entorno de la transformación digital y con los conceptos de gestión de activos que son bastante importantes para la industria nuestra, que somos bastante intensivos en el uso de los activos, ¿no? Para eso vamos a entrar en materia ya en la introducción de lo que es gestión de activos y qué soluciones de gestión de activos están disponibles en la industria el día de hoy. ¿Ok? Para hablar de gestión de activos, me apoyo en el ISO 55000, ¿no? Que es el estándar global para la gestión de activos, que de hecho tiene su historia en el PA 55, ¿correcto? Donde efectivamente nos habla que la gestión de activos es una actividad coordinada, ¿sí? De una organización para obtener el valor de los activos. Dicho así, puede sonar bastante simple, pero si lo analizamos un poco más a profundidad, una actividad coordinada de una organización implica la interacción de diferentes áreas y disciplinas dentro de una compañía. Desde el área de proyectos, que conceptualiza el proyecto inicial de la compañía y que se hace cargo de los proyectos de mejora a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en crear una estación de generación, ¿no? Entonces, desde el área de proyectos, que está asociada con el área financiera inicial que ven los proyectos CAPEX, para poder definir el nivel de inversión, que a su vez se basa en en el objetivo final, digamos, en este ejemplo de generación, de cuánta potencia voy a entregar al sistema, lo cual da lugar al dimensionamiento del activo con el cual nosotros o la empresa de generación sale al mercado a pedir las propuestas de los principales fabricantes de generadores y turbinas, por ejemplo. Entonces, todo ese proceso hasta ahí ya es gestión de activos, ya está contemplado dentro de ISO 55000 y ya es desde donde las compañías deberían o podrían empezar a pensar en gestión de activos, ¿no? ¿Y para qué? Justamente para obtener el valor de los activos. Cuando nosotros ya tenemos ese generador, esas turbinas, y tenemos toda la central de generación construida, adecuadamente dimensionada, con las especificaciones técnicas que han salido a través de una casa de ingeniería, quizás, para poder hacer el tender y poder comprar de una manera efectiva ese activo, ya lo tenemos, lo instalamos, lo comisionamos
y luego lo pasamos a operación, que es a partir de donde el momento desde donde el cual el activo empieza a generar su retorno de inversión y aportar valor a nuestra compañía, ¿correcto? En ese momento ya está en manos del área de mantenimiento, de operación y mantenimiento, de operar este activo y de efectivamente ejecutar el plan de mantenimiento como tal. Entonces, perdón, hay un micrófono abierto. Sí, hola. Ok. Em, entonces, tenemos el concepto dentro de gestión de activos de la gestión conectada del ciclo de vida de los activos. Sí. Pe- Perdón si hay un micrófono conectado, no sé si es posible apagarlo. Un momento, por favor. Sí. Si gusta, continuamos, Juan, mientras solucionamos el problema. Sí, con gusto. Muchas gracias. Entonces, tenemos el concepto también de la gestión conectada del ciclo de vida del activo, ¿no? Como les explicaba, el ciclo de vida del activo inicia desde etapa muy temprano con la consolidación del proyecto, el dimensionamiento como tal, hasta llegar a la etapa en la que el activo va a operar, va a ser mantenido por nuestra área de operación y mantenimiento, y efectivamente va a llegar el punto final de su vida como activo para poder ser o bien retirado o bien reemplazado por otro, ¿correcto? Entonces, para atender todo ese ciclo de vida de activos, hemos desarrollado un concepto dentro de Itachi ABB, pero es un concepto usando también lo que está disponible en industria, ¿no? Entonces comenzamos por el sistema de gestión de rendimiento de los activos, que nos va a permitir hacer el cálculo de los activos y obtener una matriz de riesgo de cómo están todos nuestros activos o los activos de nuestra flota en general. Em, Esto haciendo uso de modelos digitales que se soportan en algoritmos muy avanzados que nos aportan también recomendaciones avanzadas. Vamos a ver ejemplos más adelante, pero podríamos decir, en general, dar un ejemplo como el de un transformador que tiene algún gas dentro del aceite aislante que se está incrementando y que esto podría significar, por ejemplo, em, un cortocircuito interno o el desgaste de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto dar recomendaciones de cómo actuar, de si es que es preciso una inspección visual, de si es que es preciso regenerar el aceite aislante. Estas recomendaciones que van a poder ser generadas de manera autónoma por este software y que efectivamente puede pasar los filtros de los especialistas internos o de terceros que tengan sus compañías, ¿no? Lo cierto es que muchas de estas recomendaciones son ya automatizadas, ¿sí? Y ahí ya estamos hablando de un ejemplo de cómo usar las tecnologías de transformación digital para cambiar los modelos de negocio, ¿no? Tradicionalmente el ejemplo que he dado solamente se podía lograr si es que una persona iba al terreno, una persona de un contratista, por ejemplo, de un laboratorio, podía ir a terreno, sacar una muestra, llevarla al laboratorio, ejecutar el análisis respectivo del laboratorio, pasarlo a expertos de transformadores que analicen estos resultados en hojas de cálculo y que puedan luego emitir una recomendación. Este proceso tiene múltiples barreras. Uno, la exposición del personal, que hoy por hoy es algo que tenemos que cuidar, em, y el tiempo, ¿no? Entre que se determina la necesidad de tomar esta muestra hasta que obtenemos el diagnóstico. El día de hoy, con los sensores ya conectados al Internet de las cosas, sensores inteligentes, se pueden hacer tomas de muestras en línea y directamente pasar
a una plataforma en nube, en tiempo real, que va a poder hacer la recomendación de igual forma en tiempo real también para tomar una acción. Entonces, lo que yo había descrito que podía tomar varios días, ahora se puede hacer en cuestión de segundos, ¿no? Hasta llegar a una recomendación bastante avanzada. Estas recomendaciones, que además están, o todo este proceso que además está soportado en el tema de RCM digital, continúa con su proceso metiendo esta recomendación como una actividad para ejecutar. Es decir, tenemos que poner esta recomendación dentro de nuestro plan de mantenimiento. Y aquí entra el segundo pilar, digamos, de este triángulo de la gestión conectada del ciclo de vida de los activos, que es el EAM. ¿Sí? El EAM como tal tiene como responsabilidad cubrir los procesos de mantenimiento y la gestión de los activos como tal, estando también en la posibilidad, ciertos EAMs, y aquí hay mucho o cierta confusión en la industria con los términos EAM, CMMS, entre otros, pero vale decir que según el concepto base por el término de EAM, eh, que corresponde también a cubrir los procesos no solo del mantenimiento del activo, sino que de todo lo que lo rodea, como es las finanzas del activo, las finanzas de todo lo que está asociado a atender ese activo para que nos brinde la disponibilidad esperada, los materiales necesarios justamente para garantizar esa disponibilidad de manera efectiva, ¿sí? Y los recursos humanos que también están a cargo de mantener esos activos y todos los procesos en general del ciclo de atención del activo, ¿sí? Entonces, como parte de eso, un EAM va a recibir esta recomendación, la va a insertar dentro del plan de mantenimiento, va a ser posible planificarla, ¿no? Y aquí entra el área de planificación del mantenimiento, donde se pueden de manera digital establecer también tareas o programaciones automáticas o semiautomáticas y nos va a permitir hacer el despacho de esta recomendación al tercer vértice o tercer pilar de la gestión conectada del ciclo de vida de los activos. Entonces, la gente que tiene que ejecutar estas acciones en el campo va a poder recibir de manera digital, de manera electrónica, la orden de trabajo correspondiente a esa actividad con los datos necesarios para poder ejecutar, ¿no? Ya viene con el detalle paso a paso de lo que hay que hacer, incluido el paso a paso inicial de seguridad en el campo y información como la parte específica del manual del activo de lo que hay que hacer, entre otras cosas, ¿sí? Finalmente, estos datos que se generan al ejecutar esta tarea en el terreno es también posible llevar y retroalimentar hacia el sistema de gestión de rendimiento de los activos, ¿no? Con lo cual vamos a tener un círculo virtuoso de mejora continua de atención de los activos, manteniendo de manera unificada un modelo de datos optimizado para atender a las diferentes áreas o disciplinas de nuestra compañía, ¿sí? Todo esto además hace mucho sentido si es que efectivamente es posible conectarlos a los sistemas en tiempo real, ¿no? Como son los SCADA o los sistemas expertos que tenemos en la industria, ¿no? A veces múltiples sistemas SCADA de diferentes marcas, a veces sistemas de adquisiciones de datos propiamente, como PLCs en general, que aportan valor a todo este proceso de atención del ciclo de vida del activo. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de la parte del EAM como tal. Entonces, el EAM como tal, como les explicaba, nos va a permitir atender al activo desde una fase muy inicial, desde que se definen los proyectos. Y en ese sentido también un EAM como tal debe ser responsable también de la gestión de proyectos o debe ser posible soportar la gestión de proyectos dentro del EAM
obviamente interactuando con las demás herramientas específicas de gestión de proyecto que existen, para poder hacer una adecuada planificación, una adecuada asignación de recursos, un dimensionamiento de los activos, o por lo menos de permitir alojar em, las especificaciones técnicas de los activos para que en base a eso también se pueda iniciar el proceso de compra del activo y posteriormente, una vez el activo sea adquirido, hacer el registro del activo como tal, poder desarrollar la estrategia de ese activo y cómo lo vas a mantener, ¿no? Lo cual puede ya venir preseteado en las especificaciones técnicas del activo, ¿sí? Vamos a poder gestionar el presupuesto de mantenimiento de ese activo, ¿no? Para mantenerlo siempre en la línea base como tal y poder ejecutar las tareas que nos permitan también hacer control de los KPIs que tengamos como compañía en materia de gestión de activos, que a su vez va a retroalimentar el plan para hacer una mejora continua de la eficiencia. ¿Sí? Todo esto soportado en ISO 55000, ¿no? Donde el foco del IPSE-AM es un foco proactivo en la gestión del riesgo, ¿sí? De los activos. También llevando y abriendo la posibilidad de poder hacer una gestión de activos proactiva, ¿no? El EAM también como tal nos permite gestionar, como les decía, múltiples procesos de negocio dentro de la compañía. Es así que en una compañía que es intensiva en activos puede convertirse en la columna vertebral de la operación de la compañía, ¿no? A la hora de gestionar los activos. De hecho, la parte financiera también eh, radica dentro del EAM, ¿no? En ese punto es donde a veces hay ciertas confusiones o traslapes de funcionalidad respecto de un ERP, ¿no? Efectivamente, tanto un EAM como un ERP pueden, dependiendo de las características que están en el producto, por ejemplo, en el caso del IPSAM es totalmente posible tener el libro contable mayor alojado dentro del IPSAM y manejar y administrar todos los planes de cuenta y caja en general relacionados a la compañía. ¿Sí? Efectivamente, y esto sí es de manera un poquito más mandatoria, un AM sí debe estar en la capacidad de poder gestionar todos los materiales asociados a los activos. Y no solamente los materiales asociados a los activos, sino también de pronto otros materiales para las áreas administrativas de la compañía. ¿Sí? Así también poder gestionar a la fuerza laboral, ¿correcto? Y tener toda la parte de recursos humanos y la parte también asociada de seguridad, salud y medio ambiente de la compañía. Ahora, hasta ahí habría hablado de un EAM tradicional y de cómo se puede, digamos, asociar a la implementación tradicional de un EAM o un sistema empresarial en general, ¿no? Y aquí es donde empezamos, digamos, a ver ya las cosas diferentes asociadas al mundo de transformación digital como tal. Y es que los nuevos EAM como tal, como es el caso de Elipse, que es de Hitachi ABB, podemos tener dentro de este sistema embebidos los procesos de negocio de la compañía, ¿no? Procesos de negocio que de hecho ya pueden ser aportados inicialmente por el producto, base a un modelo eh, que se sustenta en las mejores prácticas de industria, que se sustenta en el estándar ISO 55000, que le permite a las compañías adoptar rápidamente el proceso de negocio desde el día cero hacia su operación continua en los siguientes años, pasando por la documentación asociada a los procesos de negocio, la descripción de cada uno de los procesos, los responsables de ejecutar tal o cual actividad o aprobación dentro del proceso de negocio, lo cual nos genera muchísimo valor a la hora de gestionar la calidad de nuestra compañía, de los procesos de negocio de nuestra compañía y también de gestionar el personal que hoy por hoy, como les decía, uno de los desafíos eran que el personal entra y sale con mucho mayor frecuencia y en esta coyuntura mucho más todavía. Entonces, el IPSE EAM ya tiene
embebidos estos procesos de negocio predefinidos y basados en más de 35 años que tiene el IPSE-AM en la industria de gestión de activos en clientes que hacen uso intensivo de sus activos. Muchos, a la vez que adoptamos estos nuevos sistemas, a veces también nos vemos ahora envueltos en múltiples tareas que antes no teníamos, ¿no? Y que tenemos que ejecutar y hacer un tracking adecuado, ¿sí? Por eso es que muchas veces también hay mucha resiliencia en adoptar estos sistemas porque nos da la sensación de que podríamos tener muchas más tareas o muchas más actividades que antes no teníamos. Sin embargo, ese no es el propósito de un sistema en el día de hoy, ¿no? Y sobre todo haciendo uso de tecnología digital que nos permite integrarnos a diferentes sistemas de manera natural, sobre todo en la parte de planificación y ejecución de proyectos. También estamos en la posibilidad de ofrecer herramientas gráficas, herramientas visuales que permitan hacer la programación de nuestras tareas, de nuestras actividades, de nuestros recursos, ¿no? Programación y reprogramación en tiempo real y todo esto asociando a las diferentes áreas o diferentes recursos que son necesarios para ejecutar tal o cual tarea, ¿sí? Es así como el IPSE-AM provee también la posibilidad de tener o gestionar los planes de mantenimiento en formato Gantt, y no solamente la gestión de los planes de mantenimiento, sino también la gestión de los planes de proyecto como tal. Entonces podemos tener el Gantt de múltiples proyectos dentro de AM, ¿no? Otro de los puntos importantes en materia de gestión de activos es también la digitalización o la gestión digital de la información de los activos. Muchas empresas todavía usan el material físico para poder identificar partes de repuestos, ¿sí? Algunos un poco peor y siempre hay la forma de hacerlo incluso un poco peor. Este, la idea es, o el mensaje aquí es que es posible pasar toda esta información, ¿sí? Que es un material de soporte gráfico y es bastante importante para nuestro día a día, para identificar repuestos, para continuar o brindar la disponibilidad de nuestros activos. Es posible digitalizar esto y hacer uso de herramientas que nos permitan de manera muy visual y muy gráfica identificar, evitando los errores de identificación que muchas veces cuestan muchísimo dinero. A muchos les puede haber pasado que pidió un rodamiento de 2 pulgadas y le llegó uno de 4 pulgadas, o un tipo de acople para algún eje que llegó mal, ¿no? Más allá del costo de este material es el costo asociado al riesgo de la indisponibilidad que se genera hacia el activo, ¿sí? Porque muchos de los repuestos no son repuestos que tenemos en bodega o que incluso los fabricantes tengan disponibles para entregar. Muchos de estos repuestos se tienen que fabricar a medida, entonces tenemos que ser muy precisos en esto. Entonces estaríamos ahí reduciendo el tiempo de búsqueda e identificación de estos activos, ¿no? Principalmente ahora que muchas personas de la operación no están, digamos, en las áreas donde se puedan encontrar estos manuales físicos, ¿no? Entonces, tenerlo esto de manera digitalizada y de manera integrada, por ejemplo, al módulo de materiales del IPSE AM, nos otorga muchas ventajas porque vamos a poder identificar la parte de repuesto de manera adecuada y sin necesidad de tipear nada manualmente, se va a subir a la orden de trabajo que nosotros querramos ejecutar, por dar un ejemplo, ¿no? Entre otros. Del lado de Workforce Management, para la gestión de la fuerza de trabajo en campo y enfocados en el sector de utilities, es posible brindar herramientas potentes, herramientas amigables también y ajustadas a un entorno operativo que es el terreno en sí, que es donde operan las cuadrillas, brindarles soluciones donde puedan acceder directamente a toda la información de las órdenes de trabajo, al detalle de las actividades que tienen que ejecutar
los ingenieros de terreno, y la posibilidad también de inmediatamente poder, por ejemplo, cerrar una actividad y que esto llegue a una notificación al planner en el centro de control de mantenimiento para que efectivamente pueda hacer un mejor control de backlog de todas las órdenes de trabajo que se presenten, ¿no? Herramientas que a su vez se puedan vivir o implementarse dentro de dispositivos tecnológicos avanzados, como son estos lentes o estas tabletas montadas en el casco, que son tabletas de alta gama que nos permiten alojar estas soluciones para poder tener una asistencia remota, de hecho, de las personas especialistas que usualmente se encuentran en el centro de control de mantenimiento, pero que hoy por hoy podrían estar de pronto haciendo home office y que puede estar esta persona, este especialista, asistir a la persona que está en el campo en la ejecución de alguna tarea en particular, ¿no? Haciéndolo de manera segura a su vez. Dentro del vértice del APM, que es uno de los tres pilares de los que hemos estado hablando, el APM permitir hacer la gestión digital de rendimiento de los activos y todo esto basado en confiabilidad, ¿no? Esta parte es muy importante y de hecho aquí en este concepto quisiera un poquito de su atención porque esto lo vamos a incluso desarrollar más el día de mañana. Pero el concepto de AM está muy ligado a todo lo que hemos hablado de transformación digital en la parte de obtención de los datos y el viaje directo de estos datos a una plataforma inteligente que aporte el valor esperado, ¿no? Recuerden los ejemplos de Amazon, de Netflix, de Uber en general. Es similar aquí, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que para el dato de los activos de potencia, vamos a poder conectar hacia los sensores que cuenten estos activos de potencia y si no cuentan con sensores, poder colectar la información histórica de estos activos que muy probablemente esté en múltiples formatos, ¿correcto? Por ejemplo, los análisis de aceite, los reportes de los proveedores varían mucho entre un laboratorio y otro. Entonces hay una tarea de recolectar esta data, ¿sí? De manera muy sencilla y permitiendo que se ejecuten cargas manuales, tanto en formato Excel, por ejemplo, y que esta data sea recibida, analizada por los modelos digitales o los algoritmos que ya están cargados en el APM, ¿sí? O también dar la posibilidad a sus empresas de que puedan crear sus propios modelos, sus propios algoritmos para modelar un activo y poder ejecutar las recomendaciones en función a los parámetros de entrada de que son los datos de la condición del activo. Estos algoritmos que pueden ser mejorados haciendo uso de inteligencia artificial o de machine learning, de aprendizaje automático, nos van a brindar recomendaciones, ¿no? Estas recomendaciones son recomendaciones bastante avanzadas en los modelos digitales que ya existen y pueden ser mejoradas para los modelos que se creen desde cero. Estas recomendaciones, efectivamente, como les explicaba en algunos slides anterior, tienen que ejecutarse y pasar a la acción dentro de nuestro plan de mantenimiento, ¿sí? Y que no solamente quede en el plan, sino que también esta acción pueda ser traceable, ¿no? Y podamos hacer el seguimiento de si se ejecutó en tiempo, ¿no? Y cuáles fueron los resultados de estas acciones y cómo estos resultados vuelven a alimentar al modelo digital del activo para obtenernos incluso una recomendación ya de esta nueva condición, ¿sí? Entonces, los datos a los que me refiero aquí no solamente están relacionados a los datos de monitoreo de condiciones, sino también a aquellos datos que, por ejemplo, están asociados a la salud del activo de un punto de vista más administrativo y del lado del negocio. Estos datos también corresponden, por ejemplo, a los datos del costo del mantenimiento de ese activo. También están referidos a cómo está el backlog de mantenimiento respecto de ese activo en particular, lo cual también afecta la confiabilidad del activo y entre otros datos
que finalmente son también analizados por los modelos digitales para determinar cuál es el índice de salud de estos activos. Entonces, cuando hablo de industrias que son intensivas en activos, también me refiero a industrias que tienen múltiples activos distribuidos geográficamente y muchas veces con recursos limitados para atender estos activos, por lo cual es importante priorizar estos activos y priorizar las recomendaciones, es decir, que las recomendaciones no salgan solamente despachadas con un único valor, sino que además tengan asociados el valor de la criticidad de esa acción a ejecutar, ¿no? Para que efectivamente nosotros podamos asignar y gestionar nuestros recursos de manera mucho más eficientes y con un enfoque en el riesgo del activo y con un enfoque centrado en la disponibilidad de este activo. Los modelos digitales que hemos desarrollado efectivamente analizan todos los modos de falla y efectos, por lo cual nos dan la tranquilidad de que no estamos puntos ciegos en el análisis de los activos. Esto, sin duda, nos permite tener una visión holística del activo, ¿no? Y que a su vez vamos a poder visualizar en función del mismo. Para obtener la data, esta plataforma, que es una plataforma 4.0, que es el IPSI-APM, permite también integrar el Internet industrial de las cosas, ¿sí? A través de plataformas propias de Internet industrial de las cosas o quizás plataformas que nuestros clientes ya tengan, ¿no? Entonces, ese concepto como tal lo vamos a desarrollar un poquito más el día de la sesión de mañana, de cómo podemos de manera muy efectiva llevar los datos de los sensores en el campo hacia plataformas en nube, ¿no? Lo cual, como adelanto, suele significar un desafío, uno de los desafíos más grandes, de hecho, a la hora de irse o embarcarse en un proyecto de RCM, por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, nuestras empresas piensan muchas veces a la hora de elegir un sensor u otro y de cómo va a elaborar la arquitectura dentro de la compañía para poder obtener esos datos y poder analizarlos y procesarlos, ¿no? Con el tema de Internet de las cosas, damos respuesta a muchos de esos desafíos haciendo muy sencilla la integración desde el campo hacia las plataformas inteligentes. Entonces, eso va a ser un punto que vamos a desarrollar un poco más mañana y que vamos a dar, de hecho, algunos ejemplos reales y concretos de aplicaciones sobre eso, ¿no? La idea entonces es pasar de un mantenimiento reactivo a un mantenimiento predictivo o proactivo, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de tener una visión holística de toda nuestra flota, ¿no? No solamente de cierto tipo de activos, sino de toda nuestra flota y dejar, digamos, estos procesos manuales ir a procesos más automáticos que nos permitan mejorar la asignación de nuestros recursos humanos y de materiales. Como adelanto también en esta parte, se cuentan ya con modelos digitales de múltiples activos de potencia, ¿sí? Como son los generadores de gas o los hidrogeneradores y los activos de patio, entre otros activos. Estos activos que se pueden analizar a través de un APM, teniendo en cuenta los datos que puedan venir de diferentes fuentes de datos, como los datos históricos, los datos de SCADA, los datos offline, como los reportes de pruebas eléctricas o de los análisis físico-químicos de un transformador o de cualquier otro activo. Las inspecciones de campo, que son muy importantes también, ¿no? Como aquellas inspecciones que van a medir la vibración en las turbinas o en los generadores y en general hacer el monitoreo de condiciones de diferentes parámetros. Todos estos datos aportan valor y son muy importantes a la hora de gestionar múltiples activos, lo que permite que nuestros modelos o los modelos digitales en general puedan tener una calificación incluso mayor de estos activos. Y no solamente eh, digamos, enfocarnos
o perdón, lo que voy a decir es que no necesariamente necesitamos tener toda la data para que los modelos ya puedan empezar a diagnosticar, ¿sí? Más data es mejor, pero em, justamente la idea es que estos algoritmos, conforme van logrando un nivel mayor de maduración, necesiten solamente cierta data para poder lograr una recomendación que nos dé la calificación apropiada de ese activo. Y aquí continuamos con el ciclo de mejora continua que los explicaba anteriormente, ¿no? Para poder pasar a la acción y hacer una acción traceable. Entonces podemos combinar datos de diferentes fuentes para obtener el máximo valor de nuestros activos como tal, ¿no? Existen modelos digitales ya para, en el caso de nuestro Elipse EAM, estos son algunos de los modelos digitales para activos de potencia. Para los colegas que atiendan otras industrias, también existen modelos digitales para otras industrias como la minería, por ejemplo, y el transporte en general. Entonces tenemos, por ejemplo, también modelos en minería, solamente para hacer un pequeño paréntesis, para fajas de transporte mineral, chancadoras, molinos, entre otros, ¿no? Que podemos, si gustan, nos escribimos y podemos desarrollarlo más por separado, ¿no? En este caso, este es una lista parcial de los activos de potencia, los modelos digitales y en general los sistemas como tal, Ellipse APM, EAM o Workforce Management, son y deben ser agnósticos al tipo de marca o fabricante que existe en la industria, ¿no? Vi rápidamente una consulta que están haciendo por el chat. Entonces, sí, efectivamente, los modelos digitales son agnósticos a las marcas o modelos, ¿no? Quizás en algunos casos sí tengamos la restricción que se va solucionando en el tiempo de que ciertos activos con un diseño nuevo recién se empiezan a modelar, ¿no? O con un diseño poco común, digamos. En el caso de los transformadores es algo muy estudiado, por ejemplo, y ahí no, los modelos digitales están adaptados para los múltiples escenarios de construcción o de ingeniería del transformador, pero hay ciertos activos que por su naturaleza inherente em, tienen diferentes comportamientos o modos de diseño que a veces es necesario ajustar los modelos digitales que existen para poder efectivamente representarlos de una manera digital. Del lado, ya habiendo, digamos, concluido con esta primera parte de conceptos de soluciones de gestión de activos em, que están disponibles en la industria, ¿sí? Em, Quisiera en este nuevo punto hacer un match, una convergencia de estos conceptos de transformación digital, de gestión de activos, pero ya a nivel empresarial, ¿no? Porque es importante en el tema de transformación digital tener objetivos empresariales claves, ¿no? No mirar punto por punto de manera aislada, sino siempre tener una visión de la hoja de ruta digital para resolver los problemas más críticos de nuestra compañía. Entonces, así también, digamos, Itachi ABB y la filosofía de transformación digital que existe, el objetivo es llevarlos o acompañarlos en esa ruta, ¿no? Si bien es cierto, nos va a tocar puntualmente analizar capacidad por capacidad o desafío por desafío, que éste siempre tenga embebido la visión de digitalización de la compañía, con la finalidad de aprovechar lo que ya la compañía tenga al máximo, ¿no? Ciertamente en estos procesos de transformación, ciertos sistemas sí, se hace un assessment, ciertos sistemas pueden quedar de lado para ser reemplazados por nueva funcionalidad y por el tema también de ciberseguridad, por herramientas que nos puedan permitir nuevas capacidades. Esto también existe, pero la idea en general es aprovechar al máximo lo que ya se tenga. Si ya se tienen sensores, aprovechar que estos sensores realmente aporten el valor y de una vez por todas, digamos, obtener el retorno de inversión real que se hizo en la etapa de sensorización, ¿no? O de obtención de datos o de procesamiento de datos. Como les decía, también manejar modelos de datos holísticos, ya no monolíticos, ¿no? Como tradicionalmente se manejaban.
de nuevo, habían proyectos donde hacíamos ABRE cada 5 años o más en algunos casos, y donde eran ABRES mayores que involucraban un cambio radical de la infraestructura, de servidores, de sensorización, de protocolos de comunicación, sino de entrar a modelos holísticos que nos permitan hacer ABRES constantes que no afecten la disponibilidad de nuestros sistemas ni de nuestros activos hacia la compañía, ¿no? Esto se traduce en ahorros significativos de costos, a la vez que mejoramos constantemente la disponibilidad de nuestros activos y reducimos de manera muy significativa los riesgos de indisponibilidad de nuestros activos. Todo esto no haría sentido si es que al, al frente no tuviéramos soluciones amigables, ¿no? Soluciones que estén centradas en el usuario, ¿no? Que son conceptos que se están teniendo muy en cuenta el día de hoy a la hora de desarrollar nuevas aplicaciones, nuevas plataformas que estén centradas en el usuario, no centradas en el fabricante, no centradas en la compañía, sino realmente en la persona del día a día que va a ejecutar estas tareas, reduciendo, por ejemplo, el uso o el uso necesario del teclado, sino prohibiendo la opción de visualizar, ¿no? De manera muy todas las funcionalidades que tenemos. Teniendo entonces de manera unificada la posibilidad de interactuar con diferentes plataformas que van a correr en el backend, ¿no? Aplicaciones que ustedes ya puedan tener y estar utilizando dentro de una plataforma única en un concepto similar al que hace Google, ¿no? Google Maps empezó exactamente como eso, como un mapa hace algunos años atrás, y poco a poco fue agregando funcionalidad, pero no porque modificó necesariamente mucho Google, sino que empezó a hacer las integraciones a diferentes plataformas que proveían sus servicios. Por ejemplo, desde Google Maps uno puede solicitar un Uber, ¿no? Y no es que Google sea propietario de la tecnología de Uber directamente, sino que se establecen los vínculos de los servicios para lograr una capacidad adicional a los usuarios. Puede reservar hoteles, restaurantes, em, entre otras cosas como ver el tráfico, ¿no? Google ahí compró Waze y hay una carrera tecnológica detrás de esto también, obviamente. Pero efectivamente, al final del día, es brindar un servicio muy completo a nuestros usuarios, independiente de lo que puede estar ocurriendo detrás, ¿no? Porque en unos países puede ser Uber, ¿no? La herramienta para poder pedir un taxi en Google, pero en otros puede ser Cabify, por ejemplo, ¿no? eh, en- Entre otros ejemplos también que se van dando. Entonces, más allá de lo que suceda detrás de la plataforma empresarial, que los usuarios tengan la capacidad de seguir operando de manera muy natural y de manera continua. ¿Sí? Entonces, este punto también lo vamos a desarrollar un poco más el día de mañana. Y dicho esto, me gustaría ya dar o abrir el pase a la sesión de consultas y respuestas. Muchísimas gracias, Juan, por tiempo, por esta primera sesión de varias que vamos a tener con ustedes. Quiero aprovechar y dar la bienvenida a mi compañero Rafael Avendaño. Rafael tendrá a su cargo este tiempo de preguntas y respuestas y la interacción contigo y con el público. Ya tenemos varias preguntas, entonces nada, bienvenido Rafael, buenos días. Hola Larisa, muy buenos días. Muy buenos días Juan y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros siempre es un placer y un gusto tener webinar junto a ABB Itachi. Nos parecen que traen innovación y sus productos, sus desarrollos, sus proyectos aportan mucho a todo el sector energético. Para un óptimo desarrollo de esta sección, sí agradecería que envíen sus preguntas hacia todos los participantes que estamos en este webinar
Y de igual manera los invito a hacer uso de la palabra mediante el micrófono. Únicamente nos solicitan el espacio. Voy a dar unos segundos mientras me llegan las demás preguntas y aprovecho para recordarles que para la sesión de mañana deben de inscribirse, no están inscritos, o sea, por inscribirse a esta primera sesión no significa que estén inscritos a la sesión de mañana. Entonces los invitamos a que realicen la inscripción. Larisa, una consulta. ¿Usted en el chat de Secasier de manera privada le han enviado alguna consulta? Déjeme verificar porque sí yo vi preguntas por aquello de que me le hayan enviado solo a mí. Deme un momentito. Sí, Gracias. pues, sí, están en privado. Déjeme pasarla para que usted pueda comentarla, Rafael. Perdón, no me di cuenta. Gracias. Acá ya tengo una de Juan Carlos Varela. ¿Qué integración tienen algunas de estas herramientas con el EAM y el SAP? Con el EAM de SAP, perdón. Sí, efectivamente las herramientas de lo que está hablando y por qué también hemos estado hablando de transformación digital es porque las soluciones, em, al menos nuestras, como en Itachi hemos conceptualizado la industria 4.0, es que nuestras herramientas sean totalmente integrables e interoperables. Entiendo que SAP también, por lo que las integraciones son bastante sencillas a nivel de web services o de APIs que se comparten entre ambas aplicaciones para hacer transacción de información, ¿no? De manera bidireccional. Entonces, es una pregunta un poco abierta que seguramente puede tener por detrás alguna necesidad de una aplicación. Si quieren extender, Juan Carlos, pues podemos seguir charlando de este tema aquí mismo. Pero efectivamente las integraciones son, digamos, posibles y cada vez más sencillas de ejecutarlas, ¿no? Muchísimas gracias. De igual manera, se les recuerda que pueden hacer el uso de la palabra por medio del micrófono para hacer alguna aclaración o extender su pregunta. Nos preguntan, ¿los modelos son específicos para marcas y modelos de equipos? Sí, justamente hablaba de eso en algunos slides anteriores. Los modelos digitales de nuestra solución de Ellipse APM son agnósticos a las marcas, es decir, pueden soportar diferentes marcas, no están directamente asociadas para ello. En algunos casos los modelos digitales sí toman en cuenta la marca, no para restringirla, sino en función al modelo físico del activo, ¿no? Pero son realmente agnósticos a las marcas y modelos de los activos en general. Sí, muchísimas gracias, Juan. Voy a dar unos instantes a que lleguen algunas otras preguntas. Aprovecho el espacio para comentarles que el próximo lunes daremos inicio al curso de protecciones en sistemas de distribución. Las inscripciones aún están abiertas y aún tenemos espacios disponibles para que las personas interesadas en el mismo puedan contactarnos o ingresar en nuestra página web y ahí van a encontrar el programa del curso, inscripción y demás. Bueno, de no haber más preguntas, estaría dando por finalizada esta sección. De nuevo, los invito a inscribirse a la sección de mañana. Muchísimas gracias por su conexión. Muchísimas gracias, Juan, por Hay acompañarnos una... hoy en día. Aquí nos llegó Sí. otra pregunta. Nos dicen Juan Carlos, la pregunta sobre integración está más dirigida a la posibilidad de integración de modelos de PDMS, mantenimiento predictivo. Ok. Sí, perfecto. Es justamente una aplicación de la cual nos consultan bastante porque efectivamente los modelos para digamos, diagnosticar un activo basados en el mantenimiento predictivo pueden venir de diferentes fuentes. A veces hay herramientas muy específicas o muy de nicho enfocados a ciertos tipos de activos en particular. A veces, por ejemplo, en el caso de generación, quizás,
o en algunos otros activos muy especializados donde ciertos clientes, de hecho, prefieren usar el modelo de rendimiento que ya les ofrece el proveedor del activo como tal. Y estos modelos pueden ser integrados hacia la plataforma de APM EAM nuestra, ¿no? Eh, Pueden ser llevados como tal o puede haber una definición donde incluso se le aporten modificaciones al modelo que identifique la salud del activo, ¿no? ¿Sí? Y muchísimas gracias, Juan. No, a Me ustedes, parece, me sí. parece que ahora sí ya no hay más preguntas. Mañana tenemos la compañía suya y del señor Edgar, ¿cierto? En realidad sí, es conmigo solamente porque mi colega Edgar está ahora de descanso médico de manera preventiva, así que voy a estar tomando su parte también, ¿no? Ok, 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 muchísimas gracias. Entonces esperemos que Este, Edgar siga mejor y que no sí, sea nada de gravedad. sí, si me, perdón que te interrumpa, solamente quisiera terminar un poco esta charla con este concepto al final que resume lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Acerca de la gestión de activos en la era de la transformación digital, donde, digamos, conclusión, encontramos que es la adaptación continua al entorno tecnológico de nuestras compañías, de nuestro modelo de gestión empresarial, para obtener el valor de nuestros activos, ¿no? Esto en base a lo que hemos visto de lo que significa transformación digital en general, a lo que hemos visto con los conceptos de gestión de activos, no solamente de Itachi AB, sino de lo que existe en la industria por los principales referentes tecnológicos, ¿no? Eso básicamente, perdón, Rafael, y bueno, invitarlos a la sesión del día de mañana, ¿sí? Donde vamos a expandirnos un poco más ya en aplicaciones tecnológicas, quizás desarrollar un poco más las consultas que se han presentado el día de hoy y contento de apoyarlos. Muchísimas gracias, Juan. Larisa, le concedo el espacio para que ya haga el cierre formal de este webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes por agendar estas 2 horas de sus agendas. Es así. Agradecer enormemente tanto al equipo de Hitachi ABB por traernos estas charlas tan interesantes para todos ustedes. Agradecerles a nuestros participantes por siempre estar pendiente a este tipo de actividades y apoyarnos. Sin el apoyo de ustedes, pues estas iniciativas no serían posibles. Recordarle lo que han dicho anteriormente. Mañana tenemos la segunda sesión. No necesariamente el que está inscrito para esta sesión podrá entrar a la sesión de mañana. Recordarles que deben inscribirse nuevamente a el día 2, específicamente a la sesión de aplicaciones de RCM digital y analítica prescriptiva. Pues sin más preámbulo, los despedimos formalmente de esta conferencia de hoy y esperamos verles y escucharles el día de mañana en nuestra otra conferencia. Deseándoles el mejor de los días y seguir pendientes a cuidarnos dentro de esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias a todos y quedan formalmente despedidos. Gracias. Gracias.